A las 2 de la mañana, Uruapan seguía dormida. No había balaceras, no había sirenas, no había pánico, pero ya no había salidas. En ese momento exacto, sin anuncios y sin ruido, la ciudad quedó atrapada dentro de su propio mapa. No fue un operativo visible, fue una decisión estratégica. Mientras la mayoría dormía, 500 elementos del ejército ya estaban en movimiento, no para patrullar, no para intimidar, sino para algo mucho más simple y mucho más peligroso: cerrar todas las puertas al mismo tiempo. Uruapan no es una ciudad fácil de encerrar, no está diseñada para eso. Tiene 8 salidas principales que conectan con distintas regiones del estado, rutas por donde circula mercancía, trabajadores, transporte agrícola y tráfico constante. Además, decenas de caminos secundarios, brechas rurales y accesos improvisados que durante años han funcionado como rutas de escape naturales. Esa madrugada, todo ese sistema dejó de servir. A la 1:59, los vehículos militares permanecían detenidos fuera de la vista, a 1 kilómetro de distancia. No había convoyes visibles, no había patrullas recorriendo la ciudad, nada que alertara a nadie. A las 2 en punto, la orden se ejecutó sin margen de error. Los camiones avanzaron al mismo tiempo, no uno primero y luego otro, todos. En la salida norte rumbo a Paracho, 2 unidades pesadas se atravesaron en los carriles principales. No se colocaron en los costados, no dejaron rutas alternas, bloquearon el paso de frente, obligando a cualquier vehículo a detenerse y esperar autorización. Al sur, hacia Pátzcuaro, la escena fue idéntica. Al este, hacia Morelia; al oeste, hacia Cualcomán. No era coincidencia, era simetría. En cada punto, elementos armados descendieron de los vehículos y tomaron posición alrededor de los bloqueos. No gritaban órdenes, no corrían, simplemente estaban ahí, visibles, inmóviles, ocupando el espacio. Las luces de emergencia se encendieron casi al mismo tiempo, rompiendo la oscuridad de la madrugada. Se colocaron señalamientos claros y breves: retén militar, deténgase. Desde ese momento, cualquier intento de salir de la ciudad activaba el mismo procedimiento: vehículo detenido, ocupantes descendiendo, identificaciones revisadas, revisión completa del automóvil. No importaba si era un tráiler, una camioneta de reparto o un coche particular. No importaba la hora ni el motivo del traslado. La regla era una sola: nadie salía sin ser revisado. 15 minutos después del inicio, los reportes comenzaron a llegar al mando central: salida norte operativa, salida sur operativa, salida este operativa, salida oeste operativa. Las 8 salidas principales estaban cubiertas. En ese punto, Uruapan ya no era una ciudad abierta, era un perímetro controlado, y lo más importante, todavía nadie dentro sabía por qué. Mientras los retenes controlaban lo evidente, la verdadera operación ocurría fuera del foco. No había conos, no había luces intermitentes, no había filas de autos, solo caminos. Uruapan está rodeada por una red irregular de brechas rurales y senderos de terracería que conectan con comunidades pequeñas, huertas, cerros y zonas boscosas. No son rutas pensadas para el tránsito diario, pero sí para desaparecer. Durante años, esas rutas habían sido una garantía. Cuando algo salía mal, siempre había por dónde irse. Esa madrugada, esa certeza empezó a romperse. En lugar de colocar retenes fijos, imposibles de cubrir todos, el ejército eligió algo más impredecible: patrullas móviles, pickups militares ligeras, sin patrón visible, entrando y saliendo de caminos secundarios sin aviso previo. Aparecían donde no deberían estar, desaparecían antes de que alguien pudiera confirmar si las había visto de verdad. No buscaban bloquear, buscaban observar. Cada vehículo que circulaba a esa hora por una brecha levantaba una pregunta. Cada luz lejana en la oscuridad se volvía sospechosa. Cada intento de desviarse demasiado pronto era notado. Desde dentro de la ciudad nadie veía esto, pero desde las periferias la sensación empezaba a cambiar. Algunos notaron que los caminos seguros ya no estaban vacíos.
Otros se dieron cuenta de que las rutas que normalmente estaban desiertas tenían movimiento, demasiado movimiento, no había enfrentamientos, no había persecuciones todavía, solo presencia, y esa presencia era suficiente para generar una incomodidad nueva. A esa hora, muchos seguían dormidos, otros estaban despiertos por rutina, unos pocos empezaban a recibir mensajes breves, sin contexto, sin detalles claros. Algo se está moviendo. Hay militares afuera. No es normal. Nadie sabía exactamente qué estaba pasando, pero todos entendían una cosa. No era un operativo común. Las patrullas seguían desplazándose, entraban a un camino, recorrían unos kilómetros, salían por otro, volvían más tarde por una ruta distinta. No había lógica aparente, y eso era precisamente el punto. La incertidumbre empezó a viajar más rápido que cualquier vehículo, porque cuando no sabes dónde está el peligro, empiezas a asumir que puede estar en todas partes, y mientras esa duda se extendía por los márgenes de la ciudad, en el centro todavía reinaba el silencio, un silencio que no duraría mucho. No todas las operaciones empiezan con movimiento, algunas empiezan con espera, 20 equipos, cada uno con una misión distinta, pero todos con el mismo margen de error. Ninguno, no eran direcciones improvisadas, cada casa había sido observada durante semanas, horarios, entradas, ventanas, rutinas, quién llegaba, quién se iba, quién dormía ahí y quién solo pasaba la noche. A esas casas no se les conocía por su número exterior, se les conocía por lo que representaban. Una almacenaba droga, otra servía como punto de reunión, otra como centro de mando, otra como lugar de descanso armado. A la mayoría de los ocupantes les quedaban horas antes de enterarse de que habían sido localizados desde hacía mucho tiempo. A las 2:20 de la madrugada, los equipos comenzaron a moverse desde sus puntos de espera en la periferia, no en convoy, no juntos, de uno en uno, por rutas distintas, sin sirenas. Vehículos discretos avanzando por calles oscuras, deteniéndose antes de llegar a las colonias objetivo. A partir de ahí, el resto se hacía a pie. En cada equipo, el mismo procedimiento: revisión final, confirmación de roles, silencio absoluto. No había nervios visibles, pero nadie hablaba más de lo necesario. Cada elemento sabía exactamente a qué puerta se dirigiría, qué ventana cubriría, qué habitación debía asegurar primero, y sobre todo, sabían qué pasaba si alguien se adelantaba. A las 2:30 comenzaron a llegar los primeros reportes: equipo 1 en posición, equipo 4 listo, equipo 7 sin novedad. Cada confirmación añadía peso al momento, no aceleraba nada, solo lo hacía más inevitable. Dentro de las casas, la noche seguía su curso normal: televisiones encendidas, alguien dormido en un sillón, alguien revisando el teléfono, armas apoyadas contra una pared, al alcance de la mano como siempre. Nadie sabía que estaba a minutos de perder esa ventaja. A las 2:40, todos los equipos habían llegado a sus puntos finales. Nadie había sido detectado, nadie había alertado a nadie. Las casas seguían tranquilas, demasiado tranquilas. Durante esos últimos minutos no hubo movimiento, no hubo órdenes nuevas, solo espera, una espera pesada, consciente, porque en operaciones así, el momento más tenso no es cuando se entra, es cuando sabes que vas a entrar y todavía no te dicen cuándo. A las 2:45, la orden finalmente llegó. No fue larga, no fue dramática, fue suficiente. Ahora, la primera puerta cayó en segundos, un golpe seco, madera cediendo, luces encendiéndose al mismo tiempo. Dentro, nadie entendió qué estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde. 2 hombres en la sala, armas cerca, pero no lo suficiente. Manos arriba antes del primer paso. 3 minutos. Eso fue todo. En esa casa no hubo gritos, no hubo disparos, solo sorpresa. Mientras un equipo aseguraba habitaciones, otro ya salía. No había tiempo para revisar emociones, solo resultados. En la siguiente casa, el contraste fue inmediato. La puerta no se dio al primer intento. El sonido fue distinto, más hueco, más lento. Adentro, alguien se movió. Pasos rápidos, una voz baja,
una silla arrastrándose. Los elementos no entraron de inmediato. Esperaron, escucharon. El silencio duró apenas unos segundos, pero fue suficiente para saber que ya no era una entrada limpia. Se rompió una ventana, una granada de aturdimiento rodó por el suelo. La explosión no fue fuerte, fue desorientadora. Cuando entraron, 2 hombres estaban en el piso, confundidos, sin capacidad de reacción. En otra colonia, una casa se aseguró sin resistencia alguna. Los ocupantes dormían, armas guardadas, cero intención de pelear. Rápido, eficiente, sin ruido, pero a pocas calles de distancia, otro equipo avanzaba con cuidado extremo. Esa casa no parecía distinta desde afuera, luces apagadas, puertas cerradas, normalidad. Dentro había alguien esperando. El primer elemento alcanzó a escuchar el seguro de un arma. No se movió, se detuvo, no entraron. Rodearon, cubrieron ventanas, cerraron salidas, bloquearon el techo, pasaron segundos largos, nadie habló. Finalmente, la puerta se abrió desde dentro, un hombre salió con las manos visibles. Detrás, otro hizo lo mismo. No hubo disparos porque no hubo oportunidad. En una casa más, el error fue intentar huir. Un hombre saltó por la parte trasera. Pensó que la oscuridad lo cubriría. No contó con el perímetro. Fue detenido antes de llegar a la barda. Cada entrada era distinta, pero el resultado se repetía. Habitaciones aseguradas, armas localizadas, paquetes envueltos, cuidadosamente apilados en cuartos improvisados. Algunas casas se resolvían en minutos, otras requerían paciencia, y en una de ellas la tensión fue distinta. No había movimiento, no había ruido, pero todos sabían quién estaba dentro. Ese no era un objetivo común. La orden fue clara. Nadie se adelanta. Entraron con cuidado extremo, cubriendo cada ángulo, avanzando lento. Escucharon una puerta cerrarse, luego otra. No gritos, no pasos apresurados, una barricada improvisada. La decisión se tomó rápido. La granada entró por la ventana. La explosión fue breve. El silencio volvió. Cuando accedieron a la habitación principal, el objetivo estaba en el suelo, desarmado, vivo. No hubo celebración, solo confirmación visual. Ese era uno de los hombres que coordinaba todo. Mientras esa detención ocurría, en otros puntos de la ciudad las entradas seguían, rápidas, tensas, silenciosas, pero todas convergían en lo mismo. Para cuando el reloj se acercaba a las 5 de la mañana, la ciudad seguía sellada y el sistema interno ya estaba roto. El verdadero quiebre no ocurrió durante los cateos, ocurrió después. Cuando empezó a amanecer, algunos comprendieron lo que había pasado durante la noche. No por comunicados oficiales, no por noticias, lo entendieron por ausencia. Teléfonos que no contestaban, mensajes que no regresaban, puntos que normalmente respondían en silencio. Y entonces apareció la idea que siempre había funcionado: irse. Durante años, esa había sido la salida natural. Si algo se mueve, te mueves tú primero. Si hay operativo, no enfrentas, escapas. Solo que esta vez la ciudad seguía cerrada. Aún así, lo intentaron. Los primeros salieron temprano, antes de que el tráfico civil se activara por completo. Vehículos individuales, ropa normal, sin armas visibles, pensaban mezclarse. En los retenes, el procedimiento era el mismo desde la madrugada: detener, bajar, revisar. Algunos pasaron, otros no. El problema no era la identificación, era el comportamiento. Miradas que evitaban contacto, respuestas demasiado ensayadas, manos temblando donde no deberían. Cuando aparecían las armas escondidas, ya no había explicación posible. Para media mañana, el patrón empezó a repetirse: motocicletas con 2 ocupantes, camionetas con placas limpias, autos familiares con carga que no coincidía. Cada intento fallido enviaba el mismo mensaje a los que todavía estaban dentro: no hay salida rápida. Entonces cambiaron de estrategia.
Los más experimentados evitaron las carreteras principales, se dirigieron a los bordes, a las brechas, a los caminos donde nunca había nadie, y ahí cometieron el segundo error. Las patrullas móviles no estaban buscando rutas, estaban esperando movimientos. Una pickup detectada en una brecha a media mañana aceleró al ver luces militares. No llegó lejos. El vehículo se detuvo. 3 hombres bajaron y corrieron hacia la vegetación. No dispararon, no gritaron. Sabían que ya no se trataba de pelear. Los alcanzaron a 500 metros. Ese mismo escenario se repitió durante horas, una y otra vez, en distintos puntos, con distintos rostros, algunos solos, otros en grupos pequeños, todos con la misma idea equivocada, creer que todavía había tiempo. Mientras tanto, la ciudad funcionaba a medias, gente yendo a trabajar, camiones agrícolas esperando revisión, filas largas bajo el sol, y entre ese flujo normal, los intentos de escape seguían apareciendo, no como ataques, como huidas. Para la tarde ya no quedaban dudas. Cada salida estaba vigilada, cada brecha recorrida, cada error acumulado. A las 6 de la tarde, el conteo final cerró el segundo clímax. No habían escapado, ninguno. Los que no cayeron de madrugada, cayeron durante el día. Y ahí quedó claro algo que no había pasado antes. El cerco no solo atrapó a los que estaban adentro, atrapó también la idea de que huir siempre es posible. Después del último intento de huida, no hubo celebración, tampoco hubo prisa. La operación ya no estaba en fase de choque, estaba en fase de verificación. Los retenes siguieron operando exactamente igual que al inicio, sin relajarse, sin bajar armas, sin cambiar procedimientos, porque levantar el cerco antes de tiempo habría sido el único error posible. Durante horas, la ciudad funcionó en un estado extraño. No estaba paralizada, pero tampoco era normal. Personas formadas en filas largas bajo el sol, camiones agrícolas detenidos esperando autorización, conductores resignados mirando relojes, llamando a trabajos, explicando retrasos. Nadie gritaba, nadie protestaba en masa. La presencia militar era demasiado clara como para confundirla con un filtro rutinario. Mientras tanto, en distintos puntos de la ciudad, los equipos seguían consolidando resultados, casas ya aseguradas eran revisadas de nuevo, habitaciones medidas, paquetes contados, armas clasificadas, nada se dejaba al azar. Las cifras empezaron a tomar forma lentamente, como un rompecabezas que ya no tenía piezas faltantes. 12 mandos, identificados, separados, bajo custodia, cada uno con un rol específico dentro de la estructura. No eran nombres al azar, eran nodos. 58 operadores detenidos en distintos momentos del día, en retenes, en brechas, en intentos fallidos de mezclarse con la rutina civil. 4 toneladas de droga, no escondidas en un solo punto, sino distribuidas estratégicamente por toda la ciudad. Inventario listo para moverse, ahora inmóvil, armas, vehículos, documentación. Todo lo que normalmente permanece invisible empezó a acumularse en reportes, no fotografías y actas. Conforme avanzaba la tarde, el flujo de intentos de escape desapareció. No porque ya no hubiera quien intentara huir, sino porque el mensaje ya había llegado, no quedaba margen. A las 6 de la tarde, 16 horas después del inicio, el mando general evaluó el panorama completo, no una parte, todo. Los objetivos principales estaban cumplidos, la estructura había sido desmantelada, la ciudad ya no estaba en riesgo inmediato de reacción violenta. La orden fue clara: levantar el cerco. Los bloqueos comenzaron a retirarse con la misma calma con la que habían sido instalados. Vehículos militares se movieron, señalamientos fueron retirados, las filas empezaron a avanzar. Gradualmente, Uruapan volvió a abrirse, pero no volvió a ser la misma, porque durante 16 horas la ciudad había demostrado algo que no se había visto antes, que podía cerrarse por completo y que nadie podía escapar. Cuando el último retén fue retirado, no hubo aplausos, no hubo comunicados inmediatos, no hubo sensación de victoria, solo normalidad regresando poco a poco.
autos avanzando, camiones retomando rutas, personas llegando tarde a casa y contando lo que habían visto. Durante horas, Uruapan fue una ciudad abierta otra vez, pero ya no era la misma ciudad que había dormido la noche anterior, porque lo que ocurrió no fue solo un operativo, fue una demostración. Durante décadas la lógica había sido clara, las organizaciones podían fragmentarse, esconderse, dispersarse. Si algo salía mal, siempre existía la opción de moverse, cambiar de ciudad, cruzar una carretera, desaparecer entre rutas conocidas. Ese principio se rompió en 16 horas, no con violencia descontrolada, no con enfrentamientos masivos, sino con algo mucho más inquietante: control absoluto del espacio. El mensaje no necesitó palabras, se transmitió en cada intento fallido de huida, en cada retén que no se pudo rodear, en cada brecha que ya no estaba vacía, en cada teléfono que dejó de responder. Para la organización, la pérdida no fue solo numérica. No fueron solo 70 hombres, ni las toneladas decomisadas, ni las armas incautadas. La pérdida real fue la confianza en el escape. Los mandos capturados no eran reemplazables de inmediato. Eran operadores con años de experiencia, redes construidas, rutas memorizadas. Su ausencia dejó huecos que no se llenan con rapidez. Los operadores detenidos eran la fuerza diaria. Sin ellos, las células quedaron incompletas, descoordinadas, vulnerables y, sobre todo, las casas de seguridad dejaron de ser invisibles. Ya no eran refugios, eran puntos marcados. Durante las semanas siguientes, cualquier intento de reorganización fue detectado temprano, la presencia se mantuvo, la vigilancia continuó, el margen de maniobra se redujo al mínimo, pero el impacto fue más allá de Uruapan. La operación dejó una idea flotando incómoda, imposible de ignorar. Si una ciudad puede cerrarse por completo, entonces ninguna estructura urbana es realmente segura. No importa cuántas rutas conozcas, no importa cuántas salidas memorices, no importa cuántos planes de escape prepares, si todas las puertas se cierran al mismo tiempo, la huida deja de ser estrategia y se convierte en ilusión. Ese fue el verdadero mensaje de esa noche. No para la opinión pública, no para las cámaras, sino para quienes siempre habían confiado en que, llegado el momento, podrían irse. Esa madrugada, Uruapan demostró lo contrario. Y cuando una ciudad se convierte en jaula por 16 horas, cuando nadie logra salir, cuando toda una estructura cae sin posibilidad de dispersarse, no estás viendo un operativo más, estás viendo un precedente, porque cuando una ciudad se convierte en una jaula por 16 horas, cuando todas las rutas se cierran al mismo tiempo, cuando nadie logra escapar, no estás frente a un operativo, estás frente a una advertencia, y esa noche, Uruapan la entendió completa.